Bienvenido a Eyorian Audiolibros. Historias oscuras y fantásticas, narradas para que te atrapen desde la primera palabra. Apaga la luz y escucha. Los amigos de Alejandro. Como ya tenían lo que habían ido a buscar y se estaba haciendo hora de volver, corrieron todos hacia el horizonte, hasta el final de la descripción del autor sobre el cuento. Una vez allí, en el borde, todo lo que veían era completamente negro, como la más oscura noche, de modo que uno no sabría decir si, de seguir hacia ese lado, caería, seguiría andando o chocaría contra algo sólido. Sus amigos saltaron hacia aquella negrura infinita y al verlos hizo lo mismo el niño. Cuando abrió los ojos, descubrió con gran sorpresa que se encontraba en clase y que ésta estaba llena de personajes de cuentos. En una silla estaba sentada una princesa que se había perdido en el bosque. Más allá, la anciana que había sido devorada por el lobo feroz. Allí un leñador que perdió a su hijo. La clase estaba llena de criaturas y de historias de cuentos. «Ayúdanos a tener un final feliz, Alejandro», le decían una y otra vez. Pero Alejandro distinguió un sonido sobre los demás. Era el autobús, que llegaba de la excursión. Corrió a asomarse a la ventana y vio con horror cómo sus compañeros bajaban por la escalerilla hasta el patio. «¡Marchaos, os van a descubrir!», gritó. Pero cuando se giró, ya no había nadie en la clase, y todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Así llegó Alejandro a casa. «¿Dónde está Luna?», preguntó a su madre. «¿Tienes deberes hoy, Alejandro?», preguntó ella. Alejandro hizo un esfuerzo. Recordó su conversación con Don Quijote y la promesa que le hizo. «Tengo que hacer una redacción que no he presentado hoy». La madre lo miró con extrañeza, pero al cabo se sobrepuso y le contestó. «Si tienes problemas para acabarla, te puedo ayudar con ella». «Sí, gracias», contestó él. Había descubierto que no solo era más noble decir la verdad, sino que además era más fácil y más gratificante. «¿Y Luna, mamá?» «La ha llevado tu padre al veterinario para ponerle una vacuna. No te preocupes, llegará enseguida». «Cuando haya visto a Luna, ¿me ayudas con esa redacción?», pidió. «Claro», respondió amablemente la madre. Pasó junto al cojín donde dormía Luna, recordando lo que le había dicho aquel perro. Vio entre los pliegues de su mantita una libretita. La abrió y examinó. Contenía la letra de la madre, una lista de la compra, pero las páginas estaban completamente sucias con las huellas de Luna. Iba a dársela a su madre y sin embargo recordó lo que le había dicho aquel perro del cuento. Y examinó las manchas de Luna. Pensó en ellas como si fueran parte de un cuento, como si aún estuviera allí, con sus amigos, recordando, buscando dentro de sí algo ancestral, y unas letras diferentes comenzaron a dibujarse con claridad ante sus atónitos ojos. La nota decía lo siguiente: «No sé de dónde provengo. Sospecho que mis amos no son mis padres, porque su hijo no se parece en nada a mí. Sin embargo, si no soy hija suya, ¿cómo he venido al mundo? ¿De dónde provengo? Ese es el misterio que me propongo descubrir como sea. Aquí estoy muy a gusto. Sé que me quieren, aunque a veces no me hagan mucho caso. Me dicen cosas que no entiendo con insistencia. Cuando más lo hacen es cuando bajamos a la calle. No sé qué es lo que esperan de mí en esa circunstancia. A veces se irritan también porque les molesta que haga mis necesidades. Intento aguantarme todo lo que puedo, hasta que finalmente me doy por derrotada y me doy cuenta de que, tarde o temprano, he de hacerlo. Sin embargo, otros perros lo hacen en la calle, a la vista de todos. Eso sí que es una desvergüenza. Estoy segura de que si hiciera eso, irritaría a mis amos de verdad. Por ejemplo,
Ante el comportamiento de mis amos, me doy cuenta de que nosotros, los perros, somos superiores en inteligencia a ellos. Por ejemplo, pasan muchas horas sentados en el sofá sin hacer nada. Apenas mueven un músculo, y cuando intento animarles, haciendo cabriolas, me expulsan de allí. Alejandro rió divertido. Ahora estaba seguro de que todo lo vivido era real. Esperó a que llegara su padre con Luna, y cuando lo hicieron, la miró de la misma manera en que había mirado la libreta. La cogió en brazos y tras una cariñosa caricia, le dijo con cariño: «Con qué inteligencia superior, ¿eh?» Nadie pudo ver la expresión en la cara que adoptó Luna, pero si lo hubieran hecho y la hubieran tenido que interpretar, la definirían como un gesto de sorpresa. Quizá alguien la definiría aún más como un gesto de pillado tras una travesura. Alejandro nunca más temió los bajos armarios de su clase, ni le inquietaba ya el largo pasillo. Cuando caminaba junto con sus compañeros hacia las clases y se abría la puerta del director, él era el único que no corría espantado. Los cuadros a los lados del reloj dejaron de darle miedo, y el profesor, tras su bigote, dejó de inquietarle porque siempre llevaba el trabajo hecho. Por todas esas cosas, sus amigos comenzaron a respetarlo, por considerarlo valiente, pero él se preocupaba muy poco de esto, ya que estaba muy ocupado en sus ratos libres, escribiendo un cuento en el que haría realidad los deseos de sus 3 amigos y los suyos propios. Acabó el año y llegaron las vacaciones. Luna tuvo cachorritos y escribió en su diario lo siguiente: «Gracias a esta experiencia, he podido demostrar que no estoy directamente emparentada con los hombres, ya que mis hijos sí se parecen a mí, pero yo no a mis amos. Sin embargo, ¿de dónde provengo yo?». Por fin llegó el primer día del siguiente curso. Llovía. Alejandro llegó a la parada del autobús con paraguas, por lo que nadie pudo reírse de él. Había ganado mucha confianza en sí mismo y perdió el miedo a muchas otras. Gracias a esto, descubrió cierto día que sí era capaz de abrir y cerrar el paraguas, como todo el mundo, pero quizá el miedo al ridículo se lo había impedido. Cuando llegó al colegio, vio, encantado, cómo el conserje se parecía a aquel gigante bobo que conoció el año anterior. Solo que éste era de una estatura completamente normal y ya no era bobo. Cuando entró en el edificio, se abrió la puerta del despacho del director. Todos los niños corrieron en desbandada hacia la clase. Alejandro no. Incluso se atrevió a mirarlo y observó, divertido, que se parecía a aquel Sancho que había conocido. Entró por fin a clase y se sentó en una mesa de la primera fila. «¡Quita, renacuajo!», le increpó uno de los niños. «Ahí me voy a sentar yo». «No, aquí me voy a sentar yo todo el año. Búscate otro sitio», contestó nuestro amigo. El otro niño quedó tan perplejo ante el cambio operado en Alejandro que no replicó y nunca más volvió a meterse con él. Por fin entró el profesor. No ocultaba su cara un ancho bigote, y no era porque se hubiera afeitado. «Yo seré a partir de ahora vuestro profesor», dijo, tras lo cual guiñó un ojo a Alejandro y escribió su nombre en el encerado: Alonso Quijana. Así es, nuestro amigo había escrito todas esas cosas en su cuento, y había cumplido así los deseos de todos sus amigos y el suyo propio, que era tenerlos cerca. Don Quijote era ahora el señor Alonso Quijana. Era el maestro de Alejandro. Estaba casado con la bella Dulcinea del Toboso, como él mismo pidió, solo que ahora se llamaba Aldonza Lorenzo. Por no saber muy bien Alejandro lo que era una ínsula, le dio a Sancho la dirección del colegio para que lo gobernara como si fuera la ínsula que quería. Sancho estaba entusiasmado por el cambio, porque decía que aquello era mucho mejor y menos peligroso que lo que había ambicionado.
En cuanto a lo del casamiento de su hija, Sancho dijo que quería a alguien noble para ella, así que Alejandro la casó con el gigante Bobo porque, tras de su padre y Don Quijote, era la persona más noble que conocía y estos dos ya estaban casados. El gigante Bobo era ahora el conserje del colegio. Daba largos paseos por el patio, comprobando que las cosas marcharan bien. Pero ahora no era bobo. Ahora tenía una mirada inteligente y no se rascaba la cabeza cuando no se explicaba algo. Alejandro le regaló uno de los cachorros de Luna, y los tres amigos, junto con el cachorro, visitaron al niño al menos una vez al mes. De este modo, Luna pudo seguir viendo a su hija, a la que el gigante Bobo bautizó con el nombre de Linda. Luna finalmente escribió esto en su libreta. Creo haber descubierto el secreto que me estaba prohibido. Al regalar mi amo uno de mis cachorros a este hombre, he pensado que conmigo debió suceder algo similar. Esto confirma completamente mi teoría de que mis amos no son mis padres, y por lo tanto, queda demostrado que no habiendo vínculo familiar entre humanos y perros, los perros somos más inteligentes. Alejandro ahora me entiende como nadie. Con él aprendí que lo que querían mis amos es que hiciera mis necesidades en la calle. Ahora jugamos sin parar, y cuando él tiene que hacer deberes para el colegio, le dejo terminarlos. Alejandro había aprendido mucho de sus aventuras, y había hecho muy buenos amigos. Ahora llenaba, cuando podía, sus estanterías de libros para vivir nuevas aventuras, y escribía sus propios cuentos, con sus propias reglas, y juntos, Luna y él correteaban por los paisajes que él había imaginado. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Quieres escucharla completa, con música y efectos? Te espero en ellorian.es. Allí encontrarás también contenido exclusivo. Las novelas para leer online, las bandas sonoras originales, tomas falsas, reflexiones y hasta psicofonías reales que capto mientras grabo. Nos vemos dentro.